Bien, buenos días con todos. Vamos a comenzar la parte de vectores. Vamos a explicar la parte de teoría. Recuerden que un vector es aquella cantidad que queda definida completamente cuando está dado con tres características fundamentales. Un número y la unidad, por ejemplo, una dirección, un sentido. Estas son las tres características que hacen que podamos tener en cuenta a un vector, ¿no? Por ejemplo, la velocidad. No basta decir que un auto se mueve a 90 kilómetros por hora para tener una idea completa de la forma del movimiento. Se necesita saber también la dirección de dicha velocidad, por ejemplo, norte-sur y su sentido, ¿no? De sur a norte. Entonces, tres elementos principales dentro de una cantidad vectorial. Nosotros usamos la representación gráfica del vector a través de una flecha, ¿no? Que le damos el nombre, bueno, de vector, ¿no? Que es común para nosotros. La dirección va a estar dada por la recta. La flecha nos va a indicar, el sentido de la flecha nos va a ir en el sentido hacia arriba de la flecha o hacia abajo de la flecha. El módulo va a ser la medida de la flecha. No te olvides que el ángulo, ¿no? El ángulo nos va a dar la dirección, ¿no? Acá especificamos donde el módulo es el tamaño o magnitud del vector, la dirección queda definida por la recta y que contiene el vector, y el sentido es hacia dónde apunta la flecha, ¿no? Importante verificar estas tres características dentro del vector. Rápidamente pasamos a las operaciones con vectores y tenemos el método gráfico, ¿no? Primero, la regla del polígono. Representando la dirección y sentido de cada vector, se ubican los vectores uno a continuación del otro y luego se traza el vector resultante que parte de la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector, ¿no? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, estos dos vectores A y B. Ahora lo que hago es dibujar los vectores uno a continuación del otro. Empiezo desde el primer vector y termino en la flecha del último vector. Recuerda que para aplicar la regla del polígono tienen que estar uno a continuación del otro y cierras la flecha, así tienes el vector resultante, ¿ya? Pueden ser más vectores, por ejemplo aquí, ¿no? Yo tengo el vector A, el vector B, el vector C, el vector D, uno a continuación del otro, cierro y este sería el vector resultante A más B más C más D, ¿no? Entonces yo coloco un vector uno a continuación del otro. La observación más resaltante, recuerden qué pasa cuando dos o tres o más vectores partes de un punto y resulta que llegan al mismo punto donde inició. Si eso sucede, la resultante de los tres vectores o más vectores es cero. ¿Ya? La resultante de esos vectores es cero. En el caso del método del paralelogramo se usa para dos vectores, ¿no? En este caso vamos a hacer que coincidan el origen, luego se traza un paralelogramo que tengan los vectores como lados y finalmente la resultante queda dada por la diagonal del paralelogramo, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí dos vectores, por ejemplo, A y B así, trazo los vectores A y B, trazo las líneas del paralelogramo, cierro acá con la diagonal, entonces esta diagonal me representa ¿qué? La resultante de los dos vectores. ¿Ah? La resultante de los dos vectores. No olvides cómo usamos el método del paralelogramo. En el caso del método analítico, método de descomposición rectangular, todos los vectores pueden ser formados por la suma de dos vectores, un vector horizontal más un vector vertical, ¿no? Decimos que estos dos vectores son las proyecciones del vector original sobre los ejes coordenados. Entonces yo tengo mis ejes coordenados acá, y tengo el vector A, y este vector tiene una componente en X y una componente en Y, ¿no? A es el vector en la componente en X más la componente en Y. Listo. Un ejemplo, no olvides las características antes, ¿no? Si este es el vector A, el módulo del vector A se calcula como la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y las componentes del vector A son A coseno, el A de X es A coseno del ángulo teta y el A de Y es A seno del ángulo teta. No son las componentes del vector. La tangente del ángulo teta se calcula como la componente, la medida de la componente en el eje vertical entre la medida de la componente en el eje horizontal. Todo vector A puede representarse de la siguiente manera, ¿no? Con sus dos componentes, estas componentes deben colocarse los signos respectivos. Ya sabes que si son hacia arriba, signo positivo, signo hacia abajo, signo negativo, derecha, signo positivo, izquierda, signo negativo, que es lo que generalmente se tiene. ¿Ya? Que es lo que generalmente se tiene. Esas son las características que puedes anotar en la parte de un vector por el método analítico.